¿Cómo hacemos para sostener la fe en que todo va a estar bien y en que puedo co-crear mi propia realidad cuando todo está muy mal? Últimamente les vengo hablando mucho de manifestación. Les compartí también en el blog un tratamiento de prosperidad, pero vengo teniendo unos días de mierda, eh, donde todo me abruma, donde la realidad me abruma, donde los estímulos externos me abruman, los ruidos, la gente. También es cierto que estamos en un momento, sobre todo acá en Argentina, un poco álgido, donde hay un ambiente y un clima bastante tenso por todo lo que está pasando, desde la inflación hasta la violencia que se vive, próximas elecciones, todo está afuera muy tenso. Y yo me estoy dando cuenta que me hace mal, me hace daño, soy muy susceptible, digo, cada vez más susceptible a esas energías externas. Antes se me hacía un poco más sencillo no hacer caso a esas cosas, pero últimamente la verdad es que estoy muy sensible a todo eso. Eh, También me doy cuenta que me siento un poco mejor en la calle cuando salgo con auriculares. A veces no escucho nada, es simplemente de tapón, de oído, porque los ruidos, los gritos, los ruidos de las máquinas, acá, bueno, yo vivo en el centro y hay mucha construcción de edificios, entonces el tránsito, las bocinas, la gente que se queja, y creo que la palabra es eso, me siento como muy abrumada por la realidad. Y además estamos en un momento histórico de la humanidad bastante complejo, digo, estamos en un mundo en guerra, empezando por ahí, estamos en un colapso climático, iba a decir en puerta, pero estamos ahí ya sucediendo, em, más todos los problemas que tenemos todo el mundo, pero los países latinoamericanos, y ni hablar de los países en otros continentes, son aún más complejos. Y todo eso genera que uno vaya generando cada vez más estrés y cada vez sea más difícil sostener una visión optimista, una visión esperanzadora. Es difícil poder seguir conectándose con lo que uno realmente quiere y con la realidad que uno quiere construir. Muchas veces me pasa que me genera tanta ansiedad, tanto estímulo externo, que termino prefiriendo quedarme adentro en lugar de salir. Y a mí me resulta extraño porque yo siempre fui todo lo contrario. Yo siempre fui una persona que le encantaba salir y hacer cosas y estar con gente. Entonces esto de que ahora me cueste tanto me preocupa también un poco. Pero entiendo también que es un mundo y que es una sociedad esta incluso y que es un ambiente, una ciudad compleja esta también. Entiendo que lo que me pasa también es esto, más sensibilidad a todas esas energías que andan dando vueltas, porque mientras más uno trabaja con energía, más sensible es a todo eso, ¿no? Entonces es como que entre la, la crisis climática, la guerra, la inflación en el mundo, la inflación en Argentina, que es insostenible, el sentir que trabajes lo que trabajes no tiene solución, porque la realidad es esa, ¿no? Uno está como muy desesperanzado y la gente la está pasando muy mal, todos en general la estamos pasando bastante mal, y no solamente acá, en el mundo entero. Entonces, en ese contexto tan crudo y difícil y tan real y fáctica y comprobablemente complejo y difícil, ¿cómo hacemos para no perder nuestra capacidad de crear nuestra propia realidad? ¿Y cómo hacemos para sostener la visión de una realidad distinta, de una realidad que quiero crear, de una realidad que quiero construir? ¿Cómo hago en el medio de este bardo poder tener la posibilidad de seguir construyendo, creando y visionando mi propia realidad? Porque encima es una visión generalmente contraria a lo que me muestra esta realidad. Porque si yo estoy intencionando, manifestando, queriendo manifestar algo
es porque no está sucediendo todavía, si no, ya no necesitaría manifestarlo. Entonces, qué difícil poder sostener esa visión y esa intención de manifestación cuando la realidad me devuelve todo lo contrario a lo que queremos. Entonces, muchas veces lo que logro es poder volver a mí, pero no volver a mí desde un lado egoísta, de me importo yo y no me importa nadie, sino vuelvo a mí como autorrefugio, como refugio de mí misma. Y digo no desde un lugar egoísta porque como decía Ramdas, no hay nada mejor que puedas hacer, que pueda yo hacer por vos que trabajar en mí. Y no hay nada que puedas hacer vos por mí que trabajar en vos. Porque no puedo hacer nada por otro si no lo hago por mí primero. Entonces lo que mejor puedo hacer yo para ayudar a otros es trabajar en mí. Desde esa perspectiva lo vemos. Y me pongo a pensar y a centrarme en que somos mucho más que esta realidad 3D. Somos mucho más que estas cosas que pasan. Somos un alma encarnada en un cuerpo, en una experiencia física, en esta vida, en esta tierra, pero que está conectada con algo más, al menos como yo lo veo desde lo que yo considero que es la espiritualidad. Nosotros desde un punto más espiritual estamos conectados con algo más, que le pueden llamar Dios, universo, fuente, la vida, la naturaleza, la pacha, lo que ustedes quieran, pero estamos conectados con algo superior, con algo más grande, no superior en jerarquía, sino en lo vasto que es eso, ¿sí? Entonces me pongo a pensar en eso, no soy estos problemas, no soy esta violencia que veo, no soy esto, este ambiente tenso que veo, no soy esta inflación, no soy estos problemas, incluso no soy estos vínculos, no soy estas cosas, soy mucho más que eso. Y me puedo poner a pensar que en realidad mi alma, hay un montón de cosas de todas estas que estoy viviendo hoy que ya las vio, al menos también desde mi perspectiva, que no creo que esta vida sea la única. Entonces, no sé, probablemente ya vivió muchas vidas mi alma y ya vio muchas cosas, incluso debe haber estado en guerras y debe haber visto, no sé, la peste negra y tal vez vio la caída del feudalismo y, y muchos otros momentos de la humanidad en donde las crisis eran importantes y sin embargo el alma ha podido trascender esas situaciones. Y eso me da la perspectiva de que tal vez todo eso que yo creo que hoy es tremendo, todo eso que yo siento que hoy es imposible de superar, o todo eso que siento que me abrume y me siento como abatida, porque esa es la sensación es de estar abatida, de que no hay manera. Esto me permite ponerme en la perspectiva de decir, esto probablemente ya lo viví y probablemente mi alma ya lo trascendió. E incluso a veces pienso que ni siquiera es necesario irme a otra vida. En esta misma vida ya he pasado por muchas cosas. He pasado por tantas, incluso por estas mismas que estamos pasando en mayor o menor medida en otra época. Entonces eso me da como la perspectiva de que, bueno, tal vez esto que yo creía que era tan tremendo, tal vez no lo sea. Bien, porque también pienso que en otras situaciones de mi vida donde las cosas han sido muy difíciles, he podido superarlo, he podido buscar ayuda, he podido hacerlo acompañada, he podido encontrar la solución, he podido encontrar la vuelta, he podido sola, eh, he podido sortear estas situaciones. Entonces, poniéndome en esa perspectiva, esta sensación de desesperanza o de abatimiento empiezan a aflojar. Porque también me da la perspectiva de que en algún punto mi vida, como es hoy, aún con todo esto, es maravillosa. Hay cosas maravillosas que suceden aún en este contexto y aún en estas situaciones tan difíciles. Y a veces ser empático trae estos problemas, ¿no? Es como que a veces es un poco contraproducente, porque yo lo que también siento es que me pongo mucho en el lugar de otras personas y empiezo a confundo mucho si la sensación de angustia que tengo es mía o es de otro en realidad, y eso que no soy Piscis. Pero bueno,
luna en Escorpio, un Plutón muy fuerte y un Saturno sobre mi Sol que contrae bastante. Pero la realidad es que ser empático termina siendo como contraproducente porque empatizo con los demás y me angustio con los demás y pienso en los problemas que tienen los demás y al final no sé si en realidad esa angustia es mía o no. Y por eso el otro día también, la otra vez les hablaba en otro episodio sobre la culpa del bienestar, la culpa de estar bien, porque porque uno no deja de ver que hay gente que la está pasando horrible y uno no deja de sentirse mal por eso, incluso uno no deja de actuar para poder solucionar o resolver o ayudar a esas personas que están mal. Pero al final es como que termina dándome culpa por, por estar un poco mejor. De hecho, a veces siento que cuando estoy un poco mejor, cuando estoy bien, o cuando estoy un poco mejor o la cosa se encamina, necesito, le voy a poner muchas comillas al necesito, problemas. Necesito angustiarme por algo, porque es como que me da mucha culpa de estar mejor sabiendo que hay un montón de gente que no la está pasando bien. Y sé que no soy la única a la que le pasa eso, em, porque bueno, como ya lo he hablado, hemos sido criados bastante así, porque como les decía la otra vez, si yo estoy mal, no puedo hacer nada por nadie. Es decir, supongamos que yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Quiero ayudar a alguien. ¿Cómo hago para ayudar a alguien si yo estoy mal y rota? Necesito estar entera para ayudar a alguien. Pero además de estar entera, yo necesito tener la perspectiva del optimismo, es decir, de poder estar bien, de creer que vamos a estar mejor, de creer que vamos a estar bien, porque si no, ¿cómo ayudo a alguien a que esté mejor si yo creo que no vamos a estar nunca mejor y que esto va a ser siempre una porquería y que no vamos a salir nunca de esta situación? Es imposible ayudar a alguien así, desde ese lugar. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es estar entera, estar bien y creer que es posible que estemos mejor. Y creer que es posible que podemos salir adelante. Porque sin esa cuota utópica, les diría casi, de esperanza, es imposible salir de esta situación y es imposible ayudar a alguien a que salga de esa situación. Entonces, ¿cómo hago para poder conectarme con mi visión de vida, aunque todo alrededor parezca ir muy mal? Primero esto, conectarme con esta idea de que yo soy mucho más, mi alma es mucho más que todo esto que está sucediendo y y que estamos conectados con algo superior, con algo más allá, y que tenemos, gracias a ese poder de conexión, la capacidad de crear y manifestar otro tipo de realidad. Por otro lado, lo que hago es observar, observarme y observar mi realidad y mi vida más objetivamente. ¿Realmente está todo tan mal? Porque muchas veces pasa que que algo va mal en nuestra vida y inmediatamente, digamos, por carácter transitivo, todo está mal, todo está mal. Mi vida es una porquería, mi vida es una mierda, pero realmente todo está mal. Entonces me pongo a ver objetivamente, parte por parte, esfera por esfera de mi vida. ¿Cómo están mis vínculos? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi creatividad? ¿Cómo están mis momentos conmigo misma? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis padres? Em, ¿Realmente todo está mal? ¿Todo me va mal? ¿Todo en serio? ¿Todo? ¿O es un aspecto que no está bien o que va mal? Y el poder alejarme un poco y abrir un poco la mirada hace que no vea el punto concreto donde todo está mal y donde yo veo que todo está mal, sino que veo la imagen completa y puedo ver que hay un montón de cosas en mi vida que no están tan mal. De hecho, hay algunas que van muy bien. Y eso me da otra posibilidad, que es conectarme con lo que me va bien o con lo que está bien. Entonces, cuando estoy muy angustiada en ese sentido, hago este ejercicio. Bueno, ¿qué cosas sí están funcionando? ¿Qué cosas sí me van un poco mejor? ¿Qué cosas estoy contenta? ¿Con qué cosas estoy contenta de mi vida o de mi realidad? A veces son cosas pequeñas, no necesitan ser grandes, cosas extraordinarias. A veces son cosas chiquitas. A veces, no sé, logré hacer 2 clases de pilates. Genial, pilates va bien.
Mis hijos están creciendo bien, genial, mis hijos están creciendo bien. Con mis amigas está todo bien, perfecto, con mis amigas está todo bien. Entonces empiezo de a poco a enfocarme en eso que está bien y empiezo a decir, a escribir, a mantrar, a pensar en eso que va bien. A veces escribo cosas como estoy muy feliz y agradecida por, y pongo las cosas por las que estoy muy feliz y agradecida, y empiezo a pensar de a poco en todas las cosas que, que puedo disfrutar y que me hacen bien y que van bien. Y a veces parece que no es nada y me sale una sola cosa y después me pongo a escribir y cada vez hay más y cada vez hay más y cada vez hay más, porque la realidad es que a veces no las vemos, pero hay un montón de cosas que tenemos, que vivimos, que somos, que hacemos, que van bien. Otra cosa que hago es tratar de conectarme con la naturaleza. No tengo mucha naturaleza alrededor, o sea, cerquita, porque bueno, vivo en el centro, en un edificio de 8 pisos, así que más que mi balcón y ver un poco de cielo, pero sí hay muchos árboles y sí vivo cerca del río y sí hay pájaros, incluso hay pájaros raros, entre comillas, que vienen de la isla y a veces vienen al balcón y puedo, aunque esté en casa, y a veces si puedo me traslado, pero si a veces no tengo esa posibilidad, observo un poco eso, observo un poco los pájaros y los árboles y me pongo a pensar en la naturaleza y pienso, la naturaleza no resuelve, la naturaleza no compensa, la naturaleza no, no supera las situaciones, o sea, la naturaleza es perfecta y todo se recicla y se eh, gestiona y se compensa y no hay lugar para el error dentro de la naturaleza. Todo tiene su función, todo tiene su lugar, todo tiene su mecanismo, todo tiene su proceso de vida, muerte, vida, todo tiene su proceso natural. ¿Y acaso la naturaleza no le da a esos animales o a esos árboles lo que necesitan para poder sobrevivir y para poder desarrollarse en tanto y en cuanto seres naturales? Claro que sí. Entonces, si nosotros nos asumimos como parte de esa naturaleza, ¿cómo no? ¿Cómo a nosotros no? ¿Cómo no nos va a la naturaleza, la vida, la fuente, lo que le quieran decir, proveernos de todo eso que necesitamos para nuestro propio desarrollo? Por supuesto que nuestro desarrollo, tal vez por una cuestión mental, cultural, incluso biológica, es más compleja, porque tenemos otras aspiraciones. El árbol es árbol y ya, y con eso le alcanza y le sobra. Nosotros siempre queremos más cosas, pero la realidad es que la naturaleza siempre, siempre nos da lo que necesitamos. Y la tercera cosa que hago es hacer algo que me saque de la idea obsesiva casi de lo que me angustia. Y esto puede ser cualquier cosa que me guste y que no implique mucha reflexión. Quiero decir, no usar la cabeza. Entonces, por ejemplo, a veces escucho música y bailo, a veces canto. Cantar me saca muchísima energía negativa, dreno mucha energía cantando. eh, Bostezo mucho cuando canto y cuando bostezo, cuando canto, sé que estoy liberando un montón. Mirar una serie o una peli, un documental, algo que me gusta, que me nutra, leer un libro que me nutre, volver a mis libros de cabecera, que yo sé que la información que necesito escuchar o leer está ahí, o algún podcast o algo así. A veces puede ser una manualidad o un hobby. Digo, eso que a lo que nos podemos conectar, que nos hace bien y que no es productivo, no es que, ay, voy a ver cómo consigo tal. No, 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 es simplemente por el mero placer de hacer eso, puntual. A veces es simplemente dar una vuelta, pasear un ratito si se puede, a veces es simplemente darse una ducha, pero es hacer algo que nos saque de esa sensación y de esa angustia. A veces es respirar, al menos. Y muchas veces aplico una frase que me gusta mucho, que es: cuando no puedas resolver nada de tu realidad, al menos ponete a lavar los platos. Y esta frase me parece genial porque lo que significa es, si hay nada, no hay nada que puedas hacer en este momento para resolver
el desastre climático, el hambre en el mundo, la guerra en Ucrania o lo que fuere, algo de tu realidad cotidiana podés hacer, te podés ocupar. Y eso da una sensación de control, no controlamos nada, pero nos da una sensación de control sobre nuestra propia vida que nos estabiliza bastante. Entonces, lavar los platos, acomodar la casa, acomodar tu lugar de trabajo, limpiar un cajón, limpiar el placar, hacer algo, lavar la ropa, alguna tarea pendiente que no te implique demasiado esfuerzo mental. Digo, eso que sí podés hacer hoy, esa cosita chiquita de la que sí te podés hacer cargo hoy, te va a ayudar a el día de mañana a hacer una cosa más y otra más y otra más y a dar una sensación de que estás tomando las riendas otra vez de tu vida. Y una vez que logré volver a mí, es decir, a estar centrada en mí y no abrumada por la vida y la realidad, ahí vuelvo a intencionar. Es decir, ahí vuelvo a ocuparme y a, y a enfocarme en lo que quiero crear, en lo que quiero hacer, en lo que quiero manifestar, porque la realidad es que no sé si algún día vamos a dejar de preocuparnos, no sé si algún día vamos a dejar de sentirnos mal por las cosas que pasan, no sé si la idea es que todos seamos monjes zen y que nada te perturbe y que nada te moleste y que nada te angustie, pero sí me parece que lo que es interesante es que cada vez el tiempo entre que te angustia o entre que te desespera algo o entre que te preocupa mucho algo y que vuelvas a centrarse sea cada vez más corto. En que cada vez que vos te preocupes mucho por algo, te obsesiones mucho por algo, te angusties mucho por algo, algo te dé mucha ansiedad, puedas volver a tu eje lo más pronto posible, sin negar la realidad, sin negar las sensaciones, sin negar las emociones y sin negar que las cosas no están bien en el mundo. Y ojalá que podamos hacer muchas cosas para ayudar a los que más necesitan en este momento, pero desbordada es imposible. Entonces, lo que está bueno es esto, me desbordo, entiendo que me estoy desbordando, pero tengo herramientas para volver a mí lo más pronto que pueda volver. Bueno, espero que les haya sido útil esta reflexión, que les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube y también a seguir al podcast Mi Lugar de Paz y a recordarles que pueden seguirme en todas las redes sociales como milugardepaz.ok. Ya saben, cualquier cosa que necesiten me escriben por ahí y nos vemos la próxima.